Buenos días, es viernes, el glorioso viernes. El cerebro quiere memes, pero tú le vas a dar noticias. Y le vas a dar noticias con chispas, punto para ti. Hoy vamos a platicar de la estrepitosa caída de la bolsa. Las posibles razones de esa caída, el miedo que se respira en los mercados, el avance 0% de México en economía y lo nuevo de Google para hacer imágenes, que es una locura lo mucho que ha mejorado Nano Banana en tan poquito tiempo. Y al final te tengo un datazo de un tema que he notado del que hay muchísimo interés. ¿Qué onda con la resistencia a antibióticos? ¿De verdad es tan grave como luego suena? Ya sabes que antes de todo eso, en mercados, el Nasdaq empezó el día de ayer eufórico por las ganancias de Nvidia, esas que estuvimos platicando, pero luego de todas formas se desinfló 2% en lo que fue uno de los días más dramáticos del año para el mercado. Gracias por nada, Nvidia. El foco. Bitcoin bajó de los $87,000 por primera vez desde abril. En serio, fue un día rudo para todos. Pero ya sabes que es el Bitcoin, entonces el Bitcoin en cualquier momento se vuelve muy volátil, así que es muy probable que haya variado al momento que estés viendo o escuchando esto. Vamos a ver cómo sigue. Bienvenido a Espresso Matutino, el podcast. Vamos a la cafeína. Espresso Matutino, el podcast. El mercado tuvo su peor caída desde abril, pero ese no es el problema es que nadie sabe muy bien por qué. Peor tantito, el pánico es contagioso. No por nada, el índice de miedo y avaricia de CNN, así se llama tal cual, no me lo estoy inventando, no es un nombre dramático, así es. El índice de miedo y avaricia de CNN, que mide precisamente el sentimiento de mercado, llegó a su punto más bajo desde abril. Vamos a desmenuzar la carnita. Íbamos bien, porque el S&P subió 1.9% en la mañana del jueves. Gran día, ¿no? Pero luego bajó, y bajó dramáticamente. Terminó cerrando en menos 1.6%, haz de cuenta final de novela. El Nasdaq 100 cayó 2.4% y, por cierto, amplió su caída desde su récord del 29 de octubre hasta 7.9%. Si entraste ese día y compraste Nasdaq 100, probablemente tu portafolio en este momento no se vea muy bien. Traducción para todos. Se borraron más de 2.7 billones de dólares en valor de mercado, solamente en acciones. El índice VIX, que sirve como una medida de volatilidad, cerró por encima de 26 por primera vez desde abril. Es decir, de verdad el mercado está volátil. ¿Pero por qué pasó eso o qué? Bueno, esa es la bronca. Nadie está totalmente seguro. Las teorías solamente se acumulan. Una de ellas es preocupaciones en realidad sobre el retorno de inversión de la IA, porque que Nvidia venda como nunca es justificación de las estratosféricas inversiones que hemos estado documentando y dando como noticia desde hace meses ya. Pues en realidad, ¿cuándo llega el retorno de inversión? Traders están preocupados por si todo este gasto en inteligencia artificial va a ser rentable, no sé, dentro de 5 años. 2. La Fed no parece que va a recortar tasas. Un fuerte informe de empleo de septiembre fue la última señal de que la Reserva Federal pues, ha dejado de recortar tasas de interés este año. No sabemos qué va a pasar en México. Bitcoin cayó. Lo que te decía, es señal de aversión al riesgo. Bitcoin cayó también a mínimo de 6 meses. ¿Y por qué importa todo esto? Bueno, el estar deslumbrados por las despampanantes ganancias de Nvidia duró como 15 horas. El S&P 500 ha caído ahora más de 5% respecto a su récord de octubre y ha caído por debajo de su media móvil de 100 días por primera vez desde febrero. La realidad es que Wall Street está rascándose la cabeza tratando de entender qué causó todo esto y probablemente fue una combinación de todo lo anterior. También puede ser algo que nadie ha identificado todavía. ¿Qué hacer? Si tienes inversiones, este es un recordatorio de que diversificación no es solamente una palabra bonita. Y recuerda, la próxima vez que alguien te diga con total seguridad de a dónde va el mercado, acuérdate del jueves 20 de noviembre. El mercado no es ciencia exacta, es psicología colectiva. Y esa psicología en este momento anda bien volada. La economía en México se está enfriando y cayó en septiembre y tuvo pausa en octubre. El INEGI anticipó que en septiembre la actividad económica bajó 0.5% y la industria se dio un trancazo de 3.3%, sobre todo por manufacturas y construcción. Y para octubre, bueno, que sí es el dato anticipado de momento, todavía falta confirmarse, es un
parón total. 0% de avance. Como motor encendido pero sin meter velocidad. Y como tú y yo en viernes. Para negocios y chamba, esto se traduce en pedidos lentos y clientes más cautos. Si la industria sigue así, el cierre de año va a llegar sin ese empujoncito con el que muchos contaban. Los servicios, por cierto, andan aguantando, pero no es que puedan cargar solitos la economía del país. México reprueba en el negocio de inteligencia artificial porque en talento y regulación sacamos un triste 0.3/1 en marcos que permitan usar IA en serio. Eso según el último estudio de Salesforce. ¿Quiénes brillan? En ese mismo estudio salen súper bien Reino Unido, Corea del Sur y Singapur. Claro que el tema se ha platicado en Congreso, por cierto, esto de qué tipo de regulaciones le vamos a meter a la inteligencia artificial, pero nomás no cuaja. Para empresas y gobierno, esto se traduce en procesos lentos y mucha chamba extra. La mitad de profesionales recibe básicamente poca o nada de capacitación, así que cuando se trata de inteligencia artificial, pues parece que cada quien se rasca con sus uñas. Hablemos de educación. ¿Qué tiene que ver con tecnología? Bueno, tiene mucho que ver con tecnología y con negocios. Checa, las carreras mejor pagadas de 2025 y lo que sucede es que el IMCO soltó su Compara Carreras 2025, es un informe, y confirmó que los sueldos más altos están precisamente en tecnologías de la información. También medicina y administración pública siguen arriba porque hay pues muy poca banda cubriendo esas vacantes. Mientras, medio país sigue estudiando lo de siempre, ya te la sabes, derecho, administración, psicología. Para quien va a escoger carrera, el mensaje está muy claro, solamente 8% de los egresados son de tecnologías, ingenierías, matemáticas, pero es en realidad donde sobran oportunidades. Y por cierto, 7 de cada 10 empresas están batallando para encontrar talento tech. Hablemos de tech. Google soltó Nano Banana Pro. Y la verdad es que difícilmente hablamos de este tipo de lanzamientos en el newsletter o aquí en el podcast, pero este sí vale la pena. Lo que pasa es que, lanzó su Nano Banana Pro, que comienza los títulos como comienzan a hacerse muy complejos, de más, creo yo. Y es su generador y editor de imágenes montado sobre Gemini 3 Pro. Además de convertir selfies en figuritas, ahora arma infografías y mantiene personajes consistentes entre escenas. Y por cierto, se ha vuelto muy bueno con el texto. ¿Por qué importa? Porque Google está metiendo mucha presión a OpenAI y se está metiendo fuerte al flujo de creadores, marketeros y agencias. Si probablemente estás en alguna de esas industrias, quizás valga la pena echarle ojo. Memo es un robot que hace ahora expresos y que sale a la venta en 2026. Es un robot humanoide de Sunday Robotics. Lo presentó como un robot casero, con ruedas y 2 brazos que preparan café, limpian mesas y hasta usan el lavavajillas. La clave es, lo entrenan con guantes que básicamente imitan unas manos comunes y corrientes y así hacen que haga unos movimientos más finos que la mayoría de los robots típicos de fábricas, que ya sabemos que luego es un problema porque esto de que no sabemos si utilizar 4, 3, 5 o más dedos. Eso hace que opere no solamente en laboratorios pulidos, sino en cocinas reales donde hay tiradero, niños y mascotas. ¿Y por qué importa? Bueno, porque esta no es la primera empresa, la primera startup en el sueño de hacer que los robots humanoides lleguen a los hogares. Y lo que está pasando es que está arrancando, sí, la verdadera carrera por robots útiles de verdad, asistentes que aprendan de humanos y que al mismo tiempo liberen tiempo de ese que es cotidiano. Y el momento en el que eso pase, ya sea con Memo o en algún momento de 2026 con alguna otra empresa, bueno, eso podría ser tan grande como la llegada de las primeras PCs al hogar. La última de tecnología. Temu está perdiendo turbo por culpa de los aranceles y lo que pasa es que en comercio electrónico que viene de otros lados, la fiesta se está acabando. Temu venía de crecer 530%, eso compuesto desde su lanzamiento y ahora va a crecer solamente 13.4% en 2026. Eso porque le cerraron la llave a este truquito con los minimis de poder enviar paquetes no solamente a México, en realidad a un montón de lugares sin pagar casi nada. Recuerda que en Estados Unidos y en Europa le endurecieron las reglas y como en México, pues justo no cantamos mal las rancheras, pusimos este impuesto a productos importados vía comercio electrónico, eso a inicios de 2025. Que, por cierto, comerciantes le contaron a Expansión esta misma semana que los nuevos impuestos les recortaron los márgenes y están complicando que se surtan, así que pues simplemente ya no sale igual que antes. ¿Qué más pasa?
Pasa que Essentia debutó en la Bolsa Mexicana de Valores con una valuación de $1,308 millones, aunque vendió sus acciones 26% por debajo de lo planeado a 45 pesos cada una. El Senado mexicano aprobó castigos de hasta 42 años por extorsión con mínimos de 15 años. Walmart se mudó al Nasdaq desde la Bolsa de Nueva York, lo cual marca la mayor transferencia bursátil hasta la fecha. Hablando de bolsa, Glue, que busca digitalizar la fe cristiana con inteligencia artificial, así de raro como suena, pero eso existe, debutó en Nasdaq y recaudó $73 millones. Perplexity anunció la llegada de su navegador, Comet, que hace poquito lo hablamos cuando fue todo esto de la polémica con Amazon. Bueno, ese navegador a Android, con funciones de búsqueda por voz, multitarea y bloqueo de anuncios. Te lo dije desde el principio y creo que sí vale la pena detenernos en este asunto de los antibióticos. Checa el número. 17% más muertes en Reino Unido por superbacterias resistentes a antibióticos solamente en 2024. En Inglaterra, las infecciones resistentes a antibióticos comunes siguen ganando terreno. El uso excesivo de recetas privadas está encendiendo alarmas, sobre todo por políticas que permiten obtener los antibióticos sin necesidad de ver a un médico. Y ahí parece que nos cacharon a todos. Sin ver a un doctor, básicamente es mejor no andar buscando en la cajita esa que tienes ahí guardada con antibióticos que te sobraron de alguna vez, que nos sobraron a todos. Listo, gracias por ver, gracias por escuchar. No te olvides de darle follow a este podcast en Spotify, que se nos ayuda un montón. Cada vez que lo haces será un día extra sin apocalipsis bursátil, así que mejor irle dando a la de ya. Yo soy Steve y tú vas a tener un gran y sobre todo relajado fin de semana. Hasta el lunes.